Bien, bueno, nos habíamos quedado con el nivel de significancia, el famoso alfa que ya habíamos visto en intervalos de confianza. Bueno, ese alfa o ese nivel de significancia para test de hipótesis lo vamos a ver como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Por eso, como les decía antes, este nivel de significancia alfa lo vamos a ver como uno de los errores que nosotros vamos a poder llegar a cometer en un test de hipótesis. ¿Sí? Justamente la de rechazar algo que no tendría por qué haber rechazado. ¿Sí? Pero bueno, ya llegado su momento lo vamos a ver bien cómo se define o qué interpretación le podemos dar a ese nivel de significancia. Bueno, el error de tipo 1, como recién les decía, se conoce como el error de haber rechazado la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. ¿Sí? Y el error de tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. A ver, como para que les empiece a quedar una idea. En test de hipótesis vamos a tener que rechazar o no rechazar. Y siempre ese rechazo o no rechazo es hacia la hipótesis nula, hacia esa afirmación que yo estoy suponiendo antes de llevar adelante el análisis o el estudio. Entonces, rechazar o no rechazar me va a llevar a cometer justamente esos dos tipos de errores. Si yo rechazo algo que no tendría que haber rechazado, entonces ahí es donde voy a cometer el error de tipo 1. Ahora, cuando yo no rechace algo que tendría que haber rechazado, es cuando voy a estar cometiendo lo que se conoce como error de tipo 2. ¿Sí? Por ahora lo pueden ver de esa manera. Igual, ahora con los ejemplos, vamos a ver cada uno de esos dos errores. Bueno, yo recién les había definido que bueno, voy a esperar un ratito que se están sumando ahí algunos. Bien. Bueno, lo que les decía es que recién, cuando yo les mostraba un poco los pasos que uno tiene que establecer para llevar adelante una prueba de hipótesis, es que en uno de esos pasos me aparecía que yo tengo que definir mi estadístico de prueba. Bueno, acá estamos viendo un poco la definición o la interpretación de eso que se conoce como estadístico de prueba. ¿Qué es el estadístico de prueba? Bueno, va a ser un valor determinado a partir de la información de la muestra y que va a ser usado para tomar esa decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Es decir, va a ser el estadístico de prueba la medida o el valor que yo voy a estar utilizando para rechazar o no. Ese rechazo o no rechazo es lo que me va a determinar eso que veíamos recién como regiones o zonas de rechazo y de no rechazo. Pero esas zonas de rechazo y de no rechazo van a estar definidas por el estadístico de prueba. ¿Sí? Y la otra medida que uno necesita establecer en un test de hipótesis es el valor crítico. El valor crítico va a ser el punto que va a dividir la región entre el lugar en el que la hipótesis nula es rechazada y la región donde la hipótesis nula no debería ser rechazada. ¿Sí? Igual esto, ahora cuando veamos el ejemplo, vamos a ver cómo se define un estadístico de prueba, cómo se define un valor crítico, cómo interpreto un error de tipo 2, cómo interpreto un error de tipo 1, cómo defino el nivel de significancia, qué es hipótesis nula, qué es hipótesis alternativa. ¿Está?
Bueno, entonces, acá voy a ir un poquito rápido porque si no nos vamos a atrasar bastante. Entonces, esta es un poco la estructura de cómo partimos del paso 1. En el paso 1 yo voy a establecer una hipótesis nula, la H0, en la cual esa hipótesis nula es la que nosotros vamos a contrastar. Van a ser los datos los que van a refutar esa hipótesis o esa afirmación que yo voy a estar haciendo. Ahora, esa hipótesis nula no debería ser rechazada sin una buena razón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo digo que la proporción de las personas fumadoras es del 50%, como para poner un ejemplo. ¿Sí? En una determinada población, el porcentaje de las personas fumadoras es del 50%. Si yo digo que la proporción o el porcentaje de las personas fumadoras es del 50%, ¿qué interpretación puedo hacer de la alternativa? Que la proporción de las personas que no son fumadoras, ¿de cuánto es? Distinto del 50%. Porque de alguna manera la rechaza o la niega a la hipótesis nula, ¿no? O sea, la hipótesis alternativa niega la nula. Si la nula es del 50%, la alternativa tiene que ser distinto del 50%. ¿Sí? Al igual que la hipótesis nula, van a ser los datos lo que muestren evidencia a su favor, y en la hipótesis alternativa no debería ser aceptada sin una gran evidencia a su favor. Acá van a tener que tener un poquito de cuidado con la simbología, ¿sí? Es decir, si yo defino que la hipótesis nula sea P o sea cualquier otra medida que yo quiera establecer, es igual a un valor, en la alternativa voy a tener que tener distinto. ¿Sí? Igual a distinto. Tengo que tener dos cosas contrarias y complementarias aparte. ¿Sí? O una o la otra. Si yo en la nula tengo menor o igual, en la alternativa voy a tener que tener mayor, lo contrario. ¿Sí? Esto. Y si en la nula yo tengo mayor o igual, en la alternativa voy a tener que tener menor, lo contrario. ¿Sí? Yo no voy a poder decir en la nula, por ejemplo, menor o igual, y en la alternativa menor, porque acá estoy en una contradicción. ¿Sí? Pero bueno, eso también lo vamos a ver en los ejemplos. Bueno, ¿por qué les decía un poco de que esto está relacionado con lo que se conoce como el conocimiento científico? Bueno, ¿qué es lo que hace un científico cuando parte de alguna suposición o de algún supuesto? ¿Sí? Es decir, supongo que el peso de las personas fumadoras es de 80 kilos. O sea que el promedio de las personas que resultan ser fumadoras es de 80 kilos. Eso es lo que yo supongo, de donde yo parto. Ahora, si a partir de una muestra yo obtengo que el promedio del peso de las personas fumadoras es de 88,6 kilos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que se debería hacer? ¿Cambiar esta hipótesis nula? O sea, rechazarla y quedarme con la alternativa, que sería distinto de 80, o mantenerla y decir que, bueno, que este valor está dentro de los parámetros que yo puedo definir como tolerables. Bueno, esos parámetros o esos valores que yo voy a estar definiendo como tolerables es lo que ustedes van a ver más adelante, pero serían estas zonas en color negro, son justamente esas zonas que nosotros vamos a estar definiendo como de rechazo. Es decir, antes de tomar la muestra, yo voy a partir de un supuesto.
cuando yo parto de ese supuesto, voy a tener que establecer estas regiones, acá y acá. Es decir, que cualquier valor que yo tome en una muestra y esos valores estén en esta zona de acá, va a ser algo aceptable. Puede ser 82, puede ser 85. Ahora, también puede ser, no sé, 76, 74. Ahora, supongamos que esto es 71 y que esto es, no, si no, no me van a dar los números. Esto es 86 y esto es 74. Si no, no me van a dar las cuentas. Entonces, este 74 y este 86 también van a estar definidos previamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier peso de las personas que esté entre 74 y 86, yo la voy a considerar como tolerable para seguir afirmando este valor de que el peso de las personas es de 80 kilos. Ahora, si alguna muestra me da por debajo de 74, o sea que cae en esta zona, o por encima de 86, que cae en esta otra zona, entonces yo voy a estar rechazando y diciendo que esto no se está cumpliendo. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea de lo que es plantear un test de hipótesis? Sí, profe, pero ¿quién le daría esos supuestos 74 y 86? Bueno, eso es lo que te va a establecer el desarrollo estadístico para plantear un test de hipótesis. ¿Te acordás cuando vos hacíamos intervalos de confianza? ¿Qué era lo que hacíamos? Bueno, yo voy a hacer esta estimación con un 90% de confianza, con un 95% de confianza. Entonces, cuando vos establecías ese 90 o ese 95% de confianza, ¿qué tenías que calcular? Tenías que calcular el error muestral, según sea una Z o según sea una T, para el caso de una media, y eso era lo que te daba como lo que vos sumabas y restabas. Bueno, acá va a suceder algo parecido, porque yo voy a tener un nivel de significancia, un alfa. Este nivel de significancia, el alfa, es el que me va a determinar cuál sería este valor que voy a tener acá como 74 y este valor que voy a tener acá como 86. Por eso es que este valor alfa toma una trascendencia importante en test de hipótesis, porque por un lado es el que me va a definir estos valores que yo voy a estar definiendo como mis umbrales, si lo quieren ver de esa manera, y aparte porque ese sería el error que yo voy a poder llegar a cometer si me equivoco en la afirmación que vaya a hacer. ¿Sí? Pero igual, por eso digo, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, obviamente, pero está buena la pregunta que vos hacés, porque este 74 y 86 tienen que salir de alguna manera, no es que salen mágicamente, no es que yo digo, bueno, si esto es 80, bueno, entonces esto va a ser 74, esto va a ser 86, y si alguna muestra me da, como en este caso, 88,6, listo, rechazo, y me quedo con la hipótesis alternativa. No, para poder hacer eso, ahí es donde entra en juego el alfa, el estadístico de prueba y el valor crítico. ¿Sí? Pero bueno, entiendo un poco la ansiedad por querer ver un poco todo esto, pero bueno, ya vamos a llegar. ¿Sí? Entonces, si ocurre esto no se cumple. Y yo de alguna manera lo tengo que rechazar. ¿Sí? Ahora, si de repente me encuentro con que una muestra me da este valor, bueno, entonces ahí es donde no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. O sea, si yo estoy en esta situación, entonces no hay rechazo. Entonces el experimento no resulta ser un experimento concluyente, por lo tanto se dice que el contraste no es significativo, entonces yo me quedo con esta idea, con que esa media es de 80. Ahora, si algún valor muestral me da, supongamos que es 86, 74, por encima de 86 o por debajo de 74, entonces ahí es donde yo tendría que rechazar la hipótesis nula. ¿Sí?
¿Se va entendiendo un poco por por dónde va la cosa? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, por eso es que nosotros vamos a tener lo que se conoce como zona de no rechazo, o sea, supongamos que son S74 y S86, y las zonas llamadas zonas críticas, que eso lo que significa es cualquier valor que caiga en esta zona o en esta otra zona, significa que esa es zona de rechazo, entonces yo tendría que rechazar esta hipótesis nula y quedarme con la alternativa. Ahora, si tomo algún valor que cae en esta zona, entonces me sigo quedando con esa hipótesis nula. ¿Sí? Esas regiones Profe, críticas, sí, sí entendí. El valor que a mí me llegue a quedar en la zona crítica es el valor alternativo, entonces estaría rechazando la nula, o al revés. vos ¿Me puede siempre volver a tenés explicar? vos siempre tenés que rechazar la hipótesis nula. A ver, les empiezo a definir un poquito esto. Yo acá voy a tener mi valor crítico. ¿Se acuerdan que yo recién le definí valor crítico? Bueno, ese valor crítico es el que me va a definir dónde va a quedar la zona de no rechazo y dónde va a quedar la zona de rechazo. Zona crítica, zona de rechazo. ¿Qué es lo que me va a dar el rechazo o el no rechazo? El estadístico de prueba. Si ese estadístico de prueba, como veíamos recién, cae por acá, por lo tanto, no rechazo. Y me quedo con esto, con mi hipótesis nula. Ahora, si mi estadístico de prueba me da por acá o por acá, entonces ahí está en la zona crítica. Entonces yo voy a tener que rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, esto no lo voy a considerar. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que me va a definir mis zonas críticas y mis zonas de no rechazo? El valor crítico. Por eso tiene ese nombre de valor crítico. ¿Y qué es lo que me va a definir si voy a tener que rechazar o no rechazar? El estadístico de prueba. ¿Sí? Esta región crítica, como la pueden ver acá, es definida antes de hacer el experimento, porque esto depende del alfa. Yo, antes de hacer de tomar la muestra, yo ya tengo que tener definido mis hipótesis y mi alfa. Entonces, después ya sí, voy a proceder a la parte de tomar la muestra y ver qué pasa con mi valor muestral. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profe, quedó claro. Bueno, igual ahora vuelvo a repetir, ahora con el ejemplo lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, pasa que estamos viendo toda la parte teórica y sin esto, obviamente después lo otro no se va a entender. Bueno, hasta acá entonces vimos cómo vamos a proceder para rechazar o no rechazar, ¿no? Vamos a tener lo que se conoce como región crítica, que son valores muy poco probables de que sucedan, el alfa, que va a ser mi nivel de significancia, que también va a estar definido previamente, y que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esa hipótesis nula resulta una hipótesis cierta. El tema es que cuando nosotros planteamos un test de hipótesis, va a haber dos formas de plantear un test de hipótesis. Lo que se conoce como prueba bilateral y pruebas unilaterales. ¿Qué significa una prueba bilateral? Bueno, una prueba bilateral es que yo voy a tener dos zonas de rechazo. Esto que veo acá, este que veo acá. Y en los test unilaterales voy a tener una única zona de rechazo, que sería esta que tengo acá, o esta otra zona que tengo acá. ¿Sí? Por eso tiene ese nombre de bilateral
y unilateral. La pregunta que se estarán haciendo ustedes ahora es, ¿y cómo me doy cuenta si yo voy a tener un test bilateral o un test unilateral? Y en el caso de tener un test unilateral, si es un test unilateral a izquierda o a derecha. Eso se los va a dar la hipótesis nula. ¿Sí? Profe, ¿yo Pero cómo diferencio eso de la zona crítica que estábamos viendo recién? por eso, tranquilos, eso lo va a definir el valor crítico que nosotros vamos a estar estableciendo. Y ese valor crítico va a depender un poco de cuál es el nivel de significancia que yo le vaya a asignar al test. ¿Sí? Ahora vamos a ver, esto lo voy a tener que definir y lo voy a tener que calcular, obviamente. Ahora vamos a ver con el ejemplo cómo defino esas zonas críticas. ¿Sí? Ojo con esto porque es importante lo de test bilateral, unilateral, izquierda, derecha. ¿Sí? No piensen que es algo no importante porque creo que es una de las cosas más importantes que hay en test de hipótesis. ¿Sí? Porque a ustedes no les van a decir, bueno, este test lo tenés que hacer de manera bilateral. Este test lo tenés que hacer unilateral a izquierda. Este test lo tenés que hacer unilateral a derecha. Van a tener que ser ustedes quienes se puedan dar cuenta qué tipo de test es. Y uno de los problemas que uno tiene al inicio de plantear un test de hipótesis es, no sé si es bilateral, no sé si es unilateral, no sé si es unilateral izquierda, no sé si es unilateral. ¿Sí? Por eso es importante que entiendan esto para poder plantear un test de hipótesis. Como pueden ver acá, yo simplemente les planteé la hipótesis H1. ¿Se acuerdan qué es H1? ¿O a qué llamamos H1? ¿A qué La hipótesis? alternativa, profe. Bien. Y yo lo que les dije antes, ¿qué es? Que la alternativa en realidad depende de la nula. Lo que yo tengo que definir es la hipótesis nula. Bueno, justamente porque acá yo lo que quiero es que ahora ustedes me digan cuál es la hipótesis nula. Con la particularidad que yo acá ya les dije cuál es la alternativa. Ya les estoy diciendo cuál es la alternativa. Entonces, como que tienen una ventaja. Que U ¿Sí? es igual a 80, esa es la nula. Muy bien. Mu es igual a 80. Recuerden que lo que yo primero defino es la hipótesis nula, esto. Yo acá simplemente lo estoy haciendo para que ustedes puedan entender el concepto de test bilateral y test unilateral. Pero yo primero defino esto. H0, mu igual a 80. Como yo tengo que mu es igual a 80, yo sé que la alternativa va a tener que ser distinta de 80. ¿Sí? Ahora, vayamos a este test unilateral a izquierda. ¿Cuál es la hipótesis nula que yo debería tener antes de lo que tengo ahí como mu menor a 80? Mayor o igual a 80. Muy bien. Si están entendiendo esto, no creo que tengan tanta complicación con lo demás. Yo primero defino que mu es mayor o igual a 80 frente a la alternativa de que mu es menor a 80. Por eso esto es un test unilateral a izquierda. Y en el caso de un test unilateral a derecha, ¿qué voy a tener? Menor o igual a 80. Exacto. Esto es lo que ustedes, o a lo que ustedes van a tener que considerar para saber si el test es unilateral a derecha, unilateral a izquierda o bilateral. ¿Pueden ver la diferencia en los tres ejemplos? Sí, profe, pero ¿se relaciona esto con lo que vimos antes recién de la zona crítica? Sí, obvio que sí. ¿Por qué? Porque esto que tengo acá es alfa. Esto que tengo acá es alfa. Y esto que tengo acá, ¿cómo lo llamo? Y esas son Eh, alfa, zona crítica.
¿Pero qué alfa? Yo tengo dos zonas críticas acá. ¿Cómo lo defino entonces? ¿Se acuerdan lo que hacíamos en el intervalo de confianza? 1 menos Alfa. alfa. Que no rechazo, es lo que no No, rechazo. No, el 1 menos Entonces, alfa está acá. Acá está el 1 menos alfa. es Pero mi nivel yo de tengo acá. confianza. ¿Eh? No, pero el alfa, digo, el alfa. Acá yo llamo alfa, esto es alfa. Ahora, ¿cómo llamo a estas dos regiones a partir del alfa? Ah, era lo de TED Student. No se enrosquen tanto, pues es más fácil de lo que yo. Quizás no me están entendiendo a lo que yo voy, a lo que apunto. Es lo que A ver por ahí. rechazo. No, O sea, el alfa. ¿Cómo lo defino al alfa acá y acá? Yo tengo un solo alfa, pero lo tengo que distribuir en dos regiones. Zona Entonces, crítica. no, sí, son zona Zona crítica crítica. seguro. Zona crítica seguro, pero ¿cómo es un llamo error, profe. Bueno, se lo voy a decir para alfa sobre 2, alfa sobre 2. ¿Sí? Divido al alfa en dos partes. ¿Está? Pero no, eso no era el error muestral. No, ya, ojo, empezó la mezcolanza y... No, el error muestral es, supongamos, en la media muestral, lo que yo sumo y resto, supongamos que es una z, sigma, sobre raíz de n. Esto es error muestral. Ojo, porque acá ya es donde empiezan... Esto sí se llama error muestral. Lo que yo sumo y resto al estimador que tengo. En el caso que sea una z, ¿no? En el caso que sea una t, pues una t. Eso es error muestral. Lo que le sumo y le resto a la media muestral. Acá yo estoy definiendo el alfa para una región y para otra. Por lo tanto, lo tengo que dividir en dos. ¿Esto por qué viene? Porque recién me decían, ¿cómo voy a definir esas regiones? Bueno, esas regiones, ¿de qué van a depender? ¿De qué están dependiendo? Del alfa, sí. Del alfa. ¿Sí? Entonces, para que tengan una idea de cómo darme cuenta, vuelvo a repetir, no les van a decir a ustedes, es un test bilateral, es un test unilateral izquierda, es un test unilateral derecha. Van a ser ustedes los que van a tener que definir. Entonces, si yo me doy cuenta que voy a tener que trabajar con un test bilateral, estas regiones críticas las voy a tener que establecer a partir del alfa sobre 2. Si voy a trabajar con un test unilateral a la izquierda, con este alfa, obviamente a la izquierda. Si voy a trabajar con un test unilateral a la derecha, con este alfa, pero a la derecha. ¿Sí? Profe, pregunto. Al analizar yo no lo que cuando tengo la zona crítica y la que voy a estar estudiando, ¿no? O sea, la hipótesis nula a mí me está dando esa información. Tengo la zona crítica. Yo al ver la zona crítica, ¿puedo llegar a no comparar, sino a tener una idea de poder hacer el contraste bilateral o unilateral en base a la zona crítica que vi en el gráfico o haciendo algún otro cálculo? ¿O no tiene nada que ver? No sé si... No te estaría entendiendo. A ver, ¿cómo? Claro, si yo, por ejemplo, ¿no? Yo armo un gráfico, digo, bueno, tengo la hipótesis nula es esto, ¿no? Y entonces todo lo que está fuera de mi hipótesis nula es la zona crítica. Hasta ahí vamos. Bueno, entonces, yo viendo ese No, gráfico... todo lo que no está en la hipótesis nula pertenece a la hipótesis alternativa. Está Pero bueno, no, que no es lo que depende se... tanto pero no depende de la la zona zona... crítica. La zona crítica es lo que te va a decir si vos te quedás con esto o con esto. Eso es lo que te va a decir la zona Pero crítica. sí, Porque justamente es la que te va a decir si rechazás o si no rechazás. Si no rechazás, me quedo con esto. Si yo rechazo esto y me quedo con lo de arriba. En realidad va a claro, ser lo de que yo abajo, voy... porque en realidad las hipótesis son H0 primero y después H1. Siempre es así, primero H0 y después H1. Yo acá A digo, lo que si voy yo es rechazo H0... Sí.
A lo que es por la similitud del gráfico, nada más que lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es lo que vimos anterior, y ahora ver este gráfico, entonces digo, por la Yo lo que por similitud ahora, nada más. lo que por Es ahora como que si une necesito, los dos gráficos que están abajo, si lo une a los dos que están abajo, viene a ser la parte de arriba, porque te está mostrando. ¿A exacto, eso va, pero bueno, compañera? ¿O no? No, yo me refería No. al gráfico anterior, cuando estaba explicando cómo es la representación, el otro gráfico. Donde ahora vuelvo con el otro gráfico, pero a ver, yo por ahora lo que les aconsejaría es que se traten de dar cuenta cómo tienen que estar representadas las hipótesis nula y la alternativa para cada test bilateral, unilateral izquierda y unilateral a derecha. ¿Sí? Por ahora es eso lo más importante que tienen que tener. Que si yo tengo esto, voy a tener un test bilateral. Si yo tengo esto, voy a tener un test unilateral izquierda. Si yo tengo esto, como hipótesis, voy a tener un test unilateral a la derecha. Eso. Por ahora, eso sería lo más importante que tendrían que tener. A ver, no sé, vuelvo al otro gráfico, a este que creo que vos decías. Es lo mismo que tengo antes, ¿sí? Yo tengo mi zona de no rechazo, que lo puedo ver como mi intervalo de confianza con mi límite inferior, mi límite superior, que me garantizan que el parámetro que yo estoy estimando va a estar contenido en este intervalo. Acá no lo vemos como intervalo de confianza, sino lo vemos como las zonas de no rechazo. Ahora, eso que antes definíamos como límite inferior y límite superior, ahora van a estar definidos a partir de un valor crítico. Yo voy acá a tener un punto de separación, una zona crítica, una zona de no rechazo. Acá otro punto de separación. En el caso de un test bilateral, ¿no? Obviamente. Si yo tuviera un test unilateral, y es a izquierda, hagan de cuenta que tengo este dibujo, y si tengo un test unilateral a la derecha, hagan de cuenta que tengo este dibujo y esto no lo tengo, ¿no? Y esa zona crítica, va a depender de cuál es mi nivel de significancia, porque va a ser el alfa el que me va a definir cuál va a ser este valor que yo voy a estar definiendo acá como valor crítico. ¿Sí? Ese nivel de significación, profe, va a ser siempre el 1% o el 5%, no va a variar de ahí. ¿O puede variar? Va a depender de lo que diga el enunciado, ¿no? O sea, en prueba de hipótesis, lo que yo voy a tener siempre va a ser el nivel de significancia. En intervalo de confianza, generalmente es que yo conozco el nivel de confianza. Conozco si es del 90, conozco si es del 95, conozco si es del 99 o del porcentaje que sea. Bueno, en el caso del test de hipótesis va a ser siempre el alfa. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, el alfa yo siempre lo voy a conocer. Bueno, esto de valor P lo voy a dejar para la semana que viene porque es medio enroscado y no les quiero complicar más la vida. Estos criterios los vamos a ver también más adelante. Vamos a ver esto y ver si me alcanza el tiempo. Lo voy a dar muy por arriba, igual de esto lo vamos a volver a retomar el lunes, ¿no? Prueba de hipótesis para una media. Si yo conozco el desvío estándar poblacional, ya sabemos, al igual que lo hicimos en intervalo de confianza, que lo voy a tener que hacer a través de una Z. Lo mismo que hicimos para intervalos. Si no conozco el desvío estándar poblacional, ya sabemos que tengo que usar la T. ¿Sí? Ejemplo, y vemos si en estos 5 minutos lo podemos meter. El gerente de operaciones de una empresa establece que la cantidad promedio de cereal por caja es de 368 gramos con un desvío de 15 gramos. Como la gerencia de marketing tiene dudas y supone que los envases tienen un peso menor, para estudiar eso, toma una muestra en 25 cajas y esa muestra les da que el promedio es de 364,5 gramos. Entonces, yo acá tengo dos miradas, dos opiniones. Por un lado, lo que plantea la gerencia de operaciones, que el peso promedio tiene este valor, este desvío, y lo que plantea la gerencia de marketing, que
en realidad los pesos pesan menos. Toma una muestra y les da este valor. Por eso dice cuál gerencia está en lo cierto, si la de operaciones o la de marketing. Para eso tengo que tomar una decisión a partir de una significancia del 5%. Primer paso, definir las hipótesis nula alternativas. Segundo paso, definir el nivel de significancia. Tercer paso, definir el estadístico de prueba. Cuarto paso, definir el riesgo de la decisión. Quinto paso, tomar la decisión. Hipótesis nula y alternativa. ¿Yo de qué estoy partiendo? De lo que dice el gerente de operaciones. Entonces, esa va a ser lo que yo conozco como información veraz. ¿Sí? Que el peso de las cajas, ¿de cuánto es? De 368 gramos. Ahora, ¿qué plantea la gerencia de marketing? Que esos envases pesan menos. Por eso, yo acá tengo hipótesis nula, lo que plantea la gerencia de operaciones, hipótesis alternativa, lo que plantea la gerencia de marketing. ¿Sí? Nivel de significancia me dice que es del 5%, el alfa 0,05. Defino el estadístico de prueba. ¿Conozco el desvío? Sí. ¿Qué tengo que usar? La Z. Conozco mu, 368, conozco sigma, 15. Entonces, la Z me da menos 1,17. ¿Qué es este menos 1,17? El valor que yo voy a estar definiendo para poder establecer si ese valor está en la zona de rechazo o está en la zona de no rechazo. ¿Y cómo me doy cuenta? Hay alguien que quedó con el micrófono y escucho el eco. Entonces, ese alfa del 5%, ustedes lo van a ir a buscar a la aplicación y les va a dar este valor de menos 1,64. Este valor de menos 1,64, que depende del alfa, es el que les va a decir si ese valor que vimos recién de Z cae en la zona de rechazo, si esto cae acá, que sería no rechazo, o cae acá, que sería de rechazo. Para ustedes, el menos 1,17 cae en zona de no rechazo o en zona de rechazo. Y en 1 minuto y 30 lo definimos. Fui muy rápido, eso sí, pero bueno, es el tiempo que me queda. Pero el lunes lo volvemos a ver. Este valor que tengo acá es menos 1,64. Y yo el valor que calculé recién es menos 1,17. Todos sabemos que menos 1,17 es mayor a menos 1,64. Por lo tanto, este valor, ¿en dónde está? En la zona de no rechazo. Por lo tanto, ¿con qué opinión me voy a quedar? ¿Con la de la gerencia de marketing o la gerencia de operaciones? Con el gerente del primero. Exacto. ¿Sí? Bueno, tranquilos, el lunes lo volvemos a ver nuevamente, hacemos un repaso, pero traten un poquito de leer algo como para seguirme un poco, si no van a estar perdidas. Buena semana y nos vemos el lunes, ¿sí? Dale, profe. Nos vemos. Saludos. Nos vemos.